Muy buenas, aquí estamos otra vez con la videoconferencia del día de hoy. Bueno, nada, me veis un poco risueño porque acabo prácticamente de terminar las sesiones de risoterapia que estoy haciendo los miércoles. Entonces, hoy ha sido una sesión maravillosa y cada vez parece que va mejor el grupo de risoterapia. Muy bien, pues nada, hoy quiero hablar sobre un tema que, bueno, de las preguntas, todos estos temas van a salir de las preguntas que me vais haciendo, que me vais enviando por Messenger y por WhatsApp. Alguien me preguntaba sobre lo que es la microbiota, porque lo he nombrado en varias videoconferencias y bueno, me parece muy importante porque es algo que también está al alcance de todos y sobre todo que es algo que nos va a proveer de muchísima salud y bienestar, ¿no? En muchos sistemas, como vamos a ver ahora. Bien, pues vamos a entrar ya en ello. El tema microbiota se refiere a eso, ¿no? Lo que es los microorganismos, ¿no? Micro, primito, biota, biológico, ¿no? Los microorganismos. Se sabe hoy día que a nivel, por ejemplo, de lo que es el cuerpo humano, hay una cantidad de células. Pero alrededor de esas células, que es lo que conforman el cuerpo humano, seríamos nosotros mismos, alrededor de esas células o con nosotros mismos, hay miles y miles de microorganismos que viven con nosotros, que hacen sinergia con nosotros. Pues estamos hablando de bacterias, parásitos, virus, hongos, ¿vale? Esto lo que nos ayuda es a que nuestras propias células, ¿no? Nuestras propias células humanas sean capaces de pues hacer diferentes procesos fisiológicos, bioquímicos, funcionales, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esto ya está muy reconocido. De hecho, si hablamos, y además es un término que se ha acuñado actualmente en la medicina, ¿no? Hablamos de pocos años, ¿no? Hace, yo qué sé, pues a lo mejor hace 10 o 15 años, si buscabais artículos de investigación científica sobre la microbiota, más que nada se hablaba de la flora bacteriana, pues se encontraban algunos artículos pues referentes a ellos, ¿no? Pues hablábamos que en promedio pues existirían alrededor de unos casi mil artículos. Eso fue esto pues antes del 2010. A partir del 2010 pues hubo como un cambio a estos nivel de este conocimiento y surgió pues este término, lo que es la microbiota y el microbioma, que ahora os voy a explicar qué es. Eh, en donde se dispararon muchísimo las investigaciones científicas al respecto. Se empezaron a estudiar todas las poblaciones bacterianas, las que se podían o las que se siguen actualmente estudiando. Entonces pasamos de eso, entre 700 y 1000 estudios, a miles y miles de 30.000, 50.000 estudios que podéis encontrar con respecto a la microbiota. ¿Eso qué quiere decir? Que en la actualidad es una herramienta muy potente que cada vez está cogiendo más terreno en la medicina actual. Ya no hablo en la medicina alopática o la medicina integrativa, no, de la medicina actual. ¿Qué es lo que se quiere hacer? Sabemos que por la Organización Mundial de la Salud, por el abuso de los antibióticos en todas las regiones del mundo, pues las bacterias han creado diferentes resistencias a estos antibióticos e incluso están reapareciendo enfermedades bacterianas que no están teniendo tratamiento precisamente porque no hay más antibióticos que pueda atacar directamente pues estas patologías infecciosas, ¿no? Entonces, lo que sí se sabe y se ha visto con todo esto es que las bacterias entre sí, en nuestro propio organismo, hacen sinergia cooperativa. ¿Esto qué quiere decir? No solamente con nuestras células, sino entre ellas, entre las diferentes cepas bacterianas. Entonces, cuando hay una cepa bacteriana que está un poco aumentada, pues la otra, una trata de controlarla. Entonces, hay una autorregulación y hay un control entre ellas mismas, ¿vale? Sobre todo, pues evidentemente en las bacterias que nos van a dar algún beneficio, ¿no? Pues a nosotros a nivel de la salud y el bienestar. Bien, pero por otro lado también tenemos que tener en cuenta que nosotros como hospedadores de esos, ¿no? De esos huéspedes, tenemos que conocerlas al máximo para poder sacar el máximo provecho de cómo, cómo nosotros le podemos ayudar a ellas para que sobrevivan y a su vez eh, esa vivencia que ellos tienen, que esas bacterias o que estos microorganismos tienen, cómo repercuten directamente en nuestra salud.
Bien, es bien sabido que nosotros tenemos en nuestra capa de piel un manto bacteriano que es protectivo, ¿no? A la hora de lo que es la comunicación interior-exterior, la piel es la barrera que obtenemos a ese nivel, y no solamente es la piel, sino la grasa y los microorganismos que tenemos, tanto de hongos como de bacterias en este caso. Bien, para protegernos pues, de otros agresores, ¿no? De otras bacterias o de otros hongos que pueden incluso llegar a ser patógenos, ¿no? Bien, pues sí que hay una sinergia, se ha estudiado muchísimo, y sobre todo, pues lo que más y donde siempre se había visto eran todas las bacterias a la hora de la flora intestinal, de todas las repercusiones que nos podrían dar a nivel de la salud, ¿no? Pues se sabe, por ejemplo, que diferentes cepas bacterianas a nivel del intestino son las que nos ayudan a partir correctamente todos los alimentos, en descomponerlos en los diferentes nutrientes. Sobre todo nos puede ayudar a la absorción de esos nutrientes para que nuestras propias células obtengan ese nutriente específico pues, que requiere para X función. Que sea capaz esa bacteria de generar diferentes metabolitos, la bacteria propiamente dicha, que nos ayuden a nosotros a ciertas cadenas o a ciertas cascadas de cadenas bioquímicas en nuestro organismo. Bien, pues esto nos lleva a muchísima más importancia, ¿no? Y bueno, lo que había dicho antes también, que entre ellas son capaces, ¿no? de mantenerse en orden, ¿no? Para que no una crezca más que otra y se conviertan en patógenas o sean dañinas, pues en este caso para el hospedador, porque a estas bacterias evidentemente les conviene, ¿no? De que nosotros estemos bien y ellas repercuten en ese bienestar también, porque es donde ellas evidentemente están sacando pues todo su alimento, ¿no? Entonces hay una simbiosis muy interesante que tenemos que guardar. Bien, hoy día también se habla de disbiosis, otra palabra que me preguntaba también la misma persona, me decía lo del tema de la disbiosis. La disbiosis es eso, es cuando hay un desequilibrio biótico de todas las que dicen los microorganismos, en este caso a nivel del intestino se habla de disbiosis intestinal, pues cuando hay una desregulación de las bacterias y entonces consecuentemente nosotros como individuos vamos a tener alguna sintomatología al respecto, pues por ejemplo, digestiones lentas, gases, bueno, problemas ya directamente de los procesos digestivos o incluso problemas directamente de lo que es el tubo digestivo en sí, o sea, la mucosa. Si no están las bacterias correspondientes, que a su vez son las que cuidan de las propias mucosas, de las propias cilias, de las células que conforman toda la pared de la mucosa intestinal, pues sin ellas no hacemos ni el buen intercambio, ni las células están en su nicho correspondiente, pueden estar, ¿sabes? Puede haber erosión de la zona, son las que reparan, bueno, un sinfín de funciones, ¿sabes? De funciones que van a tener pues realmente todas las bacterias a nivel orgánico. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta muchísimo, y es eso lo que se está estudiando y eso es lo que se refiere pues a la microbiota. El término microbioma, que lo tengo que decir porque de eso va esta videoconferencia, el término microbioma se refiere es a la incidencia que tienen esas bacterias nuestras bacterias que hacemos esa simbiosis para mantenernos en ese buen estado de bienestar, de cómo influyen directamente en nuestro genoma. Se sabe por qué, porque ponte a pensar que si del número de células, vamos a poner un número, ¿no? De 100 para que nos entendamos, de 100 células que son células humanas, hay 10.000 células de huéspedes, de microorganismos viviendo de esas 100 células y haciendo sinergia para que esas 100 células vivan de una manera correspondiente en la salud y el bienestar. Bien, pues evidentemente mucha de la información genética de esas bacterias van a influenciar directamente a la propia información genética de esas otras 100 células. Entonces, claro, se está viendo todo se ve cada vez más, porque hay muchísima, como os digo, hay muchísima investigación científica a este nivel. Los que queráis os puedo pasar, porque tengo cantidad de artículos, porque es un tema que me apasiona muchísimo, porque desde ahí, sabiendo pues qué función tiene esta cepa bacteriana exclusiva en un tejido o en un órgano, si ese tejido, ese órgano entra en desequilibrio, pues probablemente esa cepa bacteriana sea capaz de volver a restaurar la salud y el bienestar en ese mismo órgano. Bien,
Pues para no ir tan lejos, por ejemplo, hablamos de las personas que son atópicas, que son alérgicas, que tienen dermatitis, psoriasis, asma. Este tipo de personas hay una asociación directamente en lo que es el pulmón, intestino grueso y piel. Esto lo dice la medicina tradicional china y lo vemos nosotros directamente en la clínica con estos pacientes. Pero a su vez, si somos capaces de hacer una buena regulación desde el punto de vista de la microbiota, del eje del intestino, va a repercutir en la salud tanto a nivel de los pulmones como de la piel. Eso se sabe, hay muchísimos estudios al respecto y, por ejemplo, en mi práctica, ¿no? Por mi experiencia, en mi práctica con las diferentes personas que padecen de esta sintomatología, he encontrado muchísimos beneficios utilizando las cepas exclusivas, ¿no? Y justas para este tipo de problemáticas. Se habla también, por ejemplo, de que a nivel del autismo hay una disbiosis intestinal bastante potente y que probablemente con el uso, ¿no?, de la suplementación de algunas cepas bacterianas se pueda tratar, ¿no?, de ayudar pues, a una persona que curse con esta patología. Bien, también hablamos del Alzheimer, también hablamos del Parkinson, bueno, hablamos de muchísima patología a nivel de cerebral, hablamos de la depresión, hablamos de la ansiedad, ¿no? A estos niveles dirás tú, claro, una depresión, una ansiedad, ¿qué tiene que ver con las bacterias que yo tengo en el intestino? Claro, o sea, no se nos ocurriría nunca. Pues justo de eso es de lo que está hablando la mayor, pues a nivel científico, la comunidad científica, se habla de que existe un eje intestino-cerebro. ¿Y esto qué quiere decir? Pues claro, es como si hubiese un corredor directo, un puente, ¿no?, que va a unir todo lo que es la información tanto del intestino como del cerebro, ¿no? Por dos motivos. El primer motivo es que ya se sabe también que hay muchísima más cantidad de neuronas, ¿no?, en el intestino que en el cerebro. Y además que la flora bacteriana que cohabita en el intestino es, por esos metabolitos que hablábamos antes, son los que tienen los precursores y donde nos ayudan a hacer o a empaquetar, ¿no?, o a fabricar la mayor cantidad de serotonina, por ejemplo. Digo la serotonina porque la serotonina es una de los neurotransmisores de las hormonas, la hormona de la felicidad, ¿no?, de las hormonas que más conocemos y que conoce más o menos todo el mundo. Pero no solamente es esa, sino son muchísimo más, porque va a interferir directamente en la propia producción de ciertos, en este caso, de neurotransmisores, de ciertos productos bioquímicos que son necesarios, indispensablemente necesarios, pues, para nuestro buen y correcto funcionamiento, en este caso que estamos hablando del eje intestino-cerebro, pues del cerebro. Entonces, claro, ahí lo tenemos eso marcado a ese nivel. Bien, entonces ahí es donde está la importancia y por eso se está viendo tantísimo esta relación tan importante, ¿no?, que se ve, ¿no?, a estos niveles. Incluso se están llegando a tratar depresiones crónicas o cuadros ansiodepresivos desde la microbiota. Y podría hablar una cantidad, pero tampoco, bueno, simplemente es para dejaros una idea de cuán importante es la microbiota, ¿no? Porque ya os digo, cada vez existen más y más y más estudios, pues, al respecto. Pues dirás tú, bueno, muy bien, me vale esta información, pero ¿de qué me vale realmente a la hora práctica, ¿no? Nosotros ahora que estamos confinados, que estamos en casa, pues básico. Nosotros tenemos que tener nuestra flora bacteriana. O sea, con esto lo que quiero que quede claro es que tenemos que tener nuestra flora bacteriana a pleno. Tenemos que tenerla en su punto, ¿vale? Ni más ni menos. ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí es cuando entran dos términos, o tres términos más bien. Prebióticos, probióticos y simbióticos. Los prebióticos son, para que nos entendamos, son los de lo que se alimenta un poco, de lo que hace el nicho, el nido, de donde se van a procrear todas las bacterias. Los probióticos son las bacterias, las cepas bacterianas o las comunidades bacterianas propiamente dicho, o sea, la bacteria en sí, el bicho. Y los simbióticos, en este caso estamos hablando de algunos suplementos que traen las dos cosas al mismo tiempo. O tú también puedes hacer simbióticos en casa. Bien, ¿cómo se puede hacer esto? Porque claro, estamos en casa. Lo habitual y desde mi punto de vista, ¿no?, cuando atiendo a una persona pues, que necesito focalizar o quitar una disbiosis o reorganizar todo lo que es el tema de la microbiota, desde mi punto de vista lo que hago es directamente suplementar.
¿vale? ¿Por qué? Pues voy a encontrar mayor cantidad de microorganismos y vamos a ir a tiro fijo pues según la sintomatología que tenga cada uno de los pacientes. Hoy día el tema de los probióticos no es solo los probióticos que encontrábamos antes, sino los probióticos tienen que tener unas calidades, tienen que tener unas cepas y las cepas específicas para algo, ya se consiguen las cepas por separado, ¿vale? Para poder hacer todo este tema, ¿no? Con la finalidad que podemos tener. Bien, otra de las situaciones que tenemos que tener en cuenta es que la microbiota que vayamos a utilizar, que sea en suplemento, que tiene que ser de origen humano, porque también hay otras investigaciones científicas que el uso de probióticos, en este caso de otro origen, que sería origen animal, ya sea del cerdo o de las vacas, o de las cabras, ¿no? Aunque sea de la misma familia esa bacteria, los receptores celulares son totalmente diferentes, incluso podrían llegar a inducir a problemas inflamatorios en nuestro propio intestino. Eso también está avalado, esto hay estudios al respecto, ¿vale? Por eso, ¿sabes? Se habla con mucha firmeza pues, a estos niveles. Bien, pues volviendo a cómo lo deberíamos de hacer, pues eso, la primera es esa, suplementar. Para suplementar, bueno, hay laboratorios que tienen los suplementos, los típicos, los lactobacilos, ¿no? Y los basófilos y todo, bueno, los de siempre, ¿vale? Pero también hay otros laboratorios, como he dicho, que traen la cepas TAC, pero bueno, en este caso sí que deberíamos de consultar pues, con un profesional, porque es el que va a saber exactamente, sobre todo un profesional que controla el microbiota, ¿no? Que va a saber directamente qué microorganismo, qué cepa bacteriana va a ser la específica para este punto que se va a trabajar pues, en este organismo, en esa persona, ¿no? Bien. Por otro lado, dirás tú, bueno, sí, he tomado probióticos, pero ¿cómo hago? Porque la cuestión es, hay que sembrarlos, o sea, se habla así, ¿no? Que hay que sembrar toda la microbiota en el intestino, pero luego hay que mantenerlos, porque por mucho que tomes y luego no mantienes ese medio adecuado, pues evidentemente vamos a volver a tener una desbiosis porque vas a arrastrar. Si pensamos en términos de siembra, pues nosotros tenemos que pensar que el terreno tiene que estar adecuado para que venga y se siembre bien y se procree y que haya todas las comunidades que sean adecuadas, ¿no? En videoconferencias anteriores nombraba esto con respecto a las personas que querían cambiar de tipo de alimentación, de omnívora, vegetariana a vegana, que tenía que hacer un periodo de transición para que no sea abrupto ese cambio y que el cuerpo realmente lo reconozca como suyo y luego no tengamos unos problemas de absorción de nutrientes, de déficit de nutrientes, de patologías, etcétera, etcétera, etcétera. Porque claro, es que si vamos tirando del hilo, esto se va rizando muchísimo más. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Parece una tontería, pero tiene muchísima importancia. Bien, desde casa, pues muy fácil. ¿Queremos mantener esta microbiota? Pues hoy día lo tenemos muy fácil, ¿no? Tenemos yogures, las personas omnívoras pues tienen yogures de cabra, yogures de vaca, siempre. Lo más aconsejable es que sean yogures naturales, ¿no? Para que contengan, pues, que no sean tan edulcorados, porque al final sabemos las desventajas de consumir tantísimo azúcar, ¿no? Y sobre todo ahora en el confinamiento hay que tener muchísimo cuidado con los carbohidratos, porque me han llegado muchísimos mensajes con respecto a la obesidad. Eso también va porque se sabe, también hay estudios con respecto a la obesidad y la microbiota, ¿vale? Y se sabe que hay diferentes cepas específicas que son capaces de producir que la persona tenga más ansiedad por comer, que coma más, o las reguladoras que hacen que la persona baje de peso, ¿vale? Bien, entonces sí que desde este punto de vista nosotros podemos hacerlo en casa, pues con los yogures, y para las personas veganas, como yo, pues tenemos, hoy día ya hay yogures de soja con fermentos, con bacterias, ¿vale? Con bacterias ya incluidas, ¿no? Dentro de tal, que eso es lo que llamo, ese es el producto que nosotros llamamos realmente yogur, ¿vale? Entonces, claro, tenemos que garantizar esa entrada de bacterias. Esa es una. Lo otro es el conocido kéfir, ¿vale? El kéfir es un hongo que viene ya de hace mucho tiempo y sobre todo es el hongo con el que se solía hacer el yogur griego en las islas griegas, ¿vale? Simplemente es un hongo que es capaz de fermentar, en este caso se fermentaba la leche de cabra, hablando de las islas griegas y las ovejas, ¿vale? Entonces se producía pues un cuajo o, bueno, depende de los días que estuviese, ¿no? Se producía este kéfir. El kéfir se puede conseguir muy fácilmente, por lo general una persona lo tiene y se lo pasa a otro y tal, bueno, de esta manera se puede conseguir, si no yo creo que
también por internet se puede conseguir yo le llamo las esponjitas porque parecen esponjitas pequeñas, lo que es el hongo que se mete directamente en el producto que tú quieras hacer el kéfir, ¿no? O kefirizar, y ya se produce el kéfir sin ningún problema. De los kéfirs hay diferentes tipos de kéfir. Hay kéfir para los lácteos, ¿vale? Y cada kéfir va a kefirizar pues cada una de las leches, o la leche de vaca, o la leche de cabra, o el tipo de leche que se desee. Bien, hay leche hay kéfir de agua también, ¿vale? Y hay kéfir, también lo hay, lo digo porque muchas personas también me preguntan, inclusive hay un grupo de Facebook de kéfir vegano y tal. Sí que hay kéfir vegano porque el hongo es capaz, hay que, entre comillas, hay que adiestrarlo, hay que hacer varias producciones con el mismo hongo hasta que el hongo acepte kefirizar lo que es las bebidas, en este caso la bebida de soja. Bien, a este nivel sí que es importante tener en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros hablamos del kéfir, lo podemos tomar. Yo suelo recomendar muchísimo el kéfir porque incluso el kéfir nos ayuda pues, a mantener toda esa flora bacteriana porque por los procesos de fermentación pues, va a tener ciertos microorganismos, evidentemente no todos, pero va a tener los del medio ambiente donde estemos, ¿no? Que sean esos microorganismos evidentemente saludables, evidentemente que son los que van a tener estos productos. El kéfir de agua también nos va a ayudar de la misma manera. Mucha gente prefiere que no les gustan los lácteos o las personas veganas. Las personas veganas tenemos dos, el kéfir de leche de soja o el kéfir de agua, para las dos fórmulas. Las personas omnívoras pues tienen todos, porque al final pueden consumir el de agua, el de soja y el de cualquier lácteo de cualquier animal mamífero. Y luego también tenemos el kéfir, bueno, que le podríamos llamar kéfir, ¿no? O la kombucha, que sería otro hongo, ¿vale? Que va a fermentar el té, ¿vale? Es un fermentado del té. Hay que hacerle el té de té, y este fermenta ese líquido también, que sería la llamada kombucha. Todo esto son, evidentemente, productos fermentados. Nosotros, desde el punto de vista de la medicina integrativa, le llamamos productos vivos. A estos productos vivos es porque tienen esas bacterias que son beneficiosas para nuestra salud. Entonces, pues hay una rama muy grande para que se pueda tener desde casa, ¿no? Bien, pues eso era que yo os quería comentar. Creo que no se me queda nada más así de tintero. Ya sabéis que todo este tipo de información es muy, muy larga y es muy amplia, ¿vale? No es larga, sino es muy amplia y muy apasionante, ya lo sabéis. Entonces, cualquier pregunta, cualquier duda o cualquier cosa que se me haya quedado en el tintero, pues me la escribís aquí abajo, ¿vale? Me la ponéis y me podéis preguntar sin ningún problema, que de eso se trata, ¿vale? De que ahora, pues en este confinamiento, todos nos ayudemos y sobre todo que utilicéis esos consejos ya para que todo nuestro organismo esté bastante bien y no tengamos pues ningún problema en las diferentes molestias y patologías y todo lo que vaya a salir de aquí. Pues muy bien, muchísimas gracias y como siempre, gracias a todos vosotros por dejarme entrar en vuestras casas para deciros estos consejos de salud y bienestar. Y nada, pues nos vemos entonces en la siguiente videoconferencia. Muchísimas gracias.